En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo José Aguilar. José Aguilar es, creo que ingeniero de profesión, es el coordinador regional de la plataforma unitaria en Falcón. Repito, coordinador regional de la plataforma unitaria en Falcón, también funge como secretario político regional de Primero Justicia en Falcón. Bienvenido a Aguilar, una vez a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. De verdad, gracias por la invitación a este prestigioso programa y agradecer. Este tipo de programas son los que hacen visible la realidad de las comunidades y son ventanas para que la gente se pueda expresar. Y realmente hacia allá apuntamos, hacia una Venezuela de libertades, de leyes, donde se respete la Constitución, donde la democracia sea el camino elegido por todos, la ruta que marque ese camino. Desde aquí quiero dos cosas. Primeramente, dar mis palabras, mi sentido pésame a toda la familia social cristiana por el fallecimiento de un dirigente social importantísimo del municipio de Abajuro, que con mucho cariño, Castejón, el negro Castejón, quien en vida fuera un luchador incansable. Desde aquí nuestro pésame a toda la familia social cristiana. Y bueno, aquí estamos recorriendo el estado, todos los municipios, trabajando en función de la unidad, al servicio de la causa de Venezuela. Hoy tuvimos una jornada en el municipio Cariruana extraordinaria, donde nos reunimos todos los factores de la plataforma unitaria. Nos acompañó la jefa del comando de campaña del Estado Falcón, la compañera Yanira León, y todos los factores políticos en función de organizar un gran movimiento ciudadano que ayude a rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. Quisiera comenzar porque en estos días un grupo del llamado voluntariado con María Corina, que son gente respetable, gente que apoya la candidatura de María Corina Machado, pero que no están inscritos en ningún partido político en estos momentos, como que culpando a la plataforma unitaria y muy especialmente a Gerardo Blight por la firma el incumplimiento del acuerdo de Barbados. Yo le decía en un grupo, bueno, pero en todo caso ni Blight ni la plataforma unitaria tienen culpa de que el gobierno, por ejemplo, no cumpla con ese acuerdo. Quisiera comenzar por allí. ¿Qué opinión te merece el hecho de que unos señores, repito, muy respetables, le hacen sus pedidas contra la plataforma unitaria en relación a la inhabilitación, entre comillas, porque lo he dicho aquí todos los días, constitucionalmente María Corina Machado no está inhabilitada? ¿Qué opinión te merece el hecho de que estas personas se hayan pronunciado en ese sentido? Mira, realmente hoy Venezuela vive una situación de mucha inestabilidad, de mucho movimiento político, y vemos cómo el gobierno ha mostrado el rostro del miedo y apela a tres cosas fundamentales. Uno, judicializar la política. Dos, perseguir, atemorizar, apresar compañeros. Y tres, con mucho dinero intentar fraguar divisiones dentro de la oposición, cosa que ya eso no funciona porque la gente está clara de quién está en cada uno de los roles que debe asumir. ¿Pero el dinero en qué sentido? ¿Comprando dirigencia o...? Financiando, y lo hemos visto en días pasados, cómo el gobierno financia... a supuestos opositores. No solamente a supuestos opositores, sino que utiliza el Tribunal Supremo a su antojo para judicializar partidos. Ya el país no cree, y es una burla,
decir que el señor Ratti es el jefe Sí. de 20 Venezuela. Sí, pero me refiero cuando hablas del dinero. Cuando hablo de dinero que compra dirigentes de oposición. es ver, es que hemos visto cómo personas, como el caso de Claudio Fermín, se fueron a Barinas a hacer una campaña de gobernador con mucho dinero, con mucha publicidad, con muchas capacidades económicas, y eso no tenemos ninguna duda que sale desde el seno del gobierno para intentar a dividir a la oposición. Vemos cómo la mesa del té que ayer colocaron en Miraflores, en la Asamblea Nacional, esa mesa no representa a la oposición venezolana. ¿Quién pudiera decir que Brito, que estos señores representan a Primera Justicia, que el señor Bernabé representa a Acción Democrática, cuando no son decisiones tomadas por las bases de los partidos porque le tienen miedo a la decisión de la base y se van al Tribunal Supremo de Justicia para que les entregue un partido? Entonces, en este sentido, hoy Venezuela, el sector democrático, el reto que tenemos todos los venezolanos es que primeramente se dé un cronograma electoral, no como dice Nicolás Maduro o como puede decir la oposición, porque las elecciones no es un flujo a la medida de los candidatos. Las elecciones deben ser un ejercicio de democracia que cumpla la ley electoral, que cumpla la Constitución, y debe darse un cronograma que tristemente ayer lo mostraron en el seno de la Asamblea Nacional. Unos decían que el 28, otros decían que para mayo, cuando eso debe ser un ejercicio del poder electoral. Así es, Nuestro país debe ser un país donde hayan cada uno de los poderes públicos tenga su peso propio, tenga su opinión, se rija por las leyes. Entonces, es el poder electoral que debe dar ese cronograma, Así que es. diga, de tal fecha a tal fecha vamos a revisar el registro electoral permanente, depurar el REP, dar oportunidad a las personas de que se inscriban o cambien de residencia. Luego viene el proceso de revisar el software que se va a aplicar para las elecciones. Luego viene el proceso de consignar toda la documentación de las organizaciones políticas, igualmente de los candidatos, y de esa manera el país debe avanzar. Y mi recomendación para el señor Nicolás Maduro es que no elija el camino de la violencia ni de la represión para detener el proceso de cambio que hoy está instaurado en Venezuela, que hoy los venezolanos están convencidos. Aquí simplemente el voto es una herramienta histórica para que el ciudadano apruebe o desapruebe una gestión. Sí. Y en eso simplemente debe dejar que la gente se exprese, que quienes estén a bien de inscribirse se inscriban, y es en el camino electoral que Venezuela va ahora, a hablar. decidir. El chavismo está acostumbrado a violar la Constitución. Todos los días viola la Constitución. Pero ¿a qué se debe esta falta de respeto contra el CNE, en el sentido de que Jorge Rodríguez o que el propio Maduro hablen de un programa electoral? Por ejemplo, Brito proponía que la elección presidencial sea el día del nacimiento la fecha de nacimiento de Chávez. O sea, imagínate por dónde está Brito. Pues, o sea, claro, está cumpliendo un mandado. Claro. El chavismo lo manda a eso. Pero eso se debe a lo que tú hablabas en un principio de que el chavismo tiene miedo, están asustados. Mira, a eso se debe, te repito, ellos violan la Constitución todos los días, pero a eso se debe o sea, desconfían del señor Amoroso, desconfían del CNE, no tienen confianza. Mira, es que en el punto que hoy están, es un punto muy complejo, porque los números están claros, o sea, más del 90% del país quiere un cambio en Venezuela. La oposición venezolana... significa que más del 90% del país no quiere el chavismo, no quiere nada con el chavismo. No quiere a Nicolás Maduro Moro, no quiere el sistema de gobierno. No solamente a Nicolás, sino nada con el chavismo. Entonces, no quieren nada. ¿Y por qué no quieren eso? Porque ¿quién conforma la oposición venezolana? No es nada más un sector político. Hoy la necesidad de salir de Nicolás Maduro es de todos los venezolanos. Mira, cuando vemos a la fuerza laboral en la calle, a la fuerza trabajadora en la calle exigiendo un salario justo, que el salario mínimo no corresponde con la cesta básica. Eso es un clamor nacional. Y quienes se oponen a vivir de esa manera, hoy están listos para votar en contra de Nicolás Maduro. Quienes hoy en día se les fue un familiar del país porque no ven cómo resolver sus sueños, echar un sueño. Hoy un joven venezolano con un sueldo mínimo no puede soñar con una casa propia. Así es. Con un sueldo mínimo no puede soñar con comprarse una moto para después tener un carrito. Es muy difícil. Un pensionado y un jubilado de este país tiene la gran pregunta si comprar la medicina para seguir viviendo o comprar comida. Esa es la realidad de nuestros adultos mayores. Entonces, ante esa realidad, hay el esquema, la radiografía de todo un país que quiere un cambio. Pero no es un cambio a través de la violencia, es un cambio a través del voto, como establece la Constitución. Ahora, ante ese escenario,
el señor Nicolás Maduro tiene un gran temor, tiene miedo a que la gente se exprese y comienzan a darle vuelta a todo esto, pretendiendo de que no se monte al ring nuestra candidata María Corina Machado, buscando vía judicial inhabilitarla, pero eso tiene un costo directo. El mundo libre reacciona ante eso. Vemos países de Europa, Estados Unidos, de Latinoamérica, incluso voces políticas en Colombia, en Brasil, en Chile, en aliados que han sido en teoría aliados históricos del chavismo, hoy en día dicen, ojo, estás pasando la línea, porque ya hoy lo que tenemos en Venezuela y hacia donde ha llevado todo esto Nicolás Maduro es un escenario de Nicaragua, un escenario muy parecido al señor Ortega, que el señor Ortega no admite oposición alguna, el señor Ortega expulsa a la Cruz Roja, el señor Ortega tiene sacerdotes detenidos en Nicaragua. Es una dictadura abierta. Es una dictadura abiertamente. Sí. Entonces, en Venezuela hay una gran y profunda cultura democrática. Este país es un país que el venezolano, la forma de lucha es el voto y la organización. Así es. Mira, y eso lo pudimos ver. El gobierno se encargó de decir que el 22 de octubre no iba a haber primaria. Y el señor Cabello lo repetía, y los voceros del gobierno que hoy en día expresan el miedo con una cantinflería propia de ellos, donde en la mañana anuncian una cosa y en la noche dicen otra, donde un vocero de ellos manda bien lejos a los americanos y en la tarde sale otro vocero de ellos a decir que están hablando con el gobierno americano. Entonces eso es parte del miedo de lo que están viviendo. Pero el ejercicio del 22 de octubre de las primarias fue un ejercicio hermoso de democracia, de ver cómo los ciudadanos iban y llevaban el café al vecino, la arepa, en la noche contaban los votos entre todos los vecinos, y esa es Venezuela. Así es. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Pico, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con José Aular, el es coordinador regional de la Plataforma Unitaria en Falcón, secretario político de regional de Primero Justicia. Ahora, Aular, te hice la pregunta en el segmento anterior, pero ¿qué busca actualmente el gobierno? Está asustado, pero ¿qué busca el gobierno, o qué busca el chavismo, o qué busca el Estado venezolano? Lo que pasa es que aquí todo se confunde, el gobierno es parte del Estado, Claro. pero aquí todos los poderes están de rodillas ante el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué busca el chavismo con esto de una consulta con los precandidatos? O sea, allí no está María Corina Machado, allí no está la mayoría de los venezolanos, no está representada en ese grupete. ¿Qué busca el gobierno con esto? Mira, realmente el gobierno, O el chavismo, en todo caso. hoy el gobierno tiene un cuadro dantesco, un cuadro muy difícil, porque no solamente que perdieron la movilización, o sea, están sus cuadros en todos los municipios, en los recorridos, están desmovilizados, pero también están desmoralizados por la situación que hoy viven. Ya no tienen qué más ofrecer porque ya se ha agotado completamente este sistema, ya son demasiadas promesas incumplidas. En el caso del Estado Falcón, quienes en comunidades y municipios que históricamente los han acompañado, hoy no los acompañan porque se sienten estafados. En el caso, si revisas cada uno de los municipios, tú llegas a comunidades, aquí mismo en Carilubana, en los 3 municipios de la península, y en cada municipio que llegas, te dice, mire, yo acompañé al chavismo en un momento, y te dice, mire, yo los ayudé, yo trabajé, pero nunca llegó el agua. Una promesa, acueducto bolivariano, proyectos, cada vez que viene una elección hablan sobre que va a llegar agua por tubería, y la realidad hoy en la península es que comunidades pasan meses sin que le llegue agua, y ustedes lo ven aquí a diario, ves cómo en el municipio de Falcón, días sin energía eléctrica, sin luz, ves cómo municipios con capacidades agrícolas como la Sierra Falconiana, los 5 municipios de la Sierra, vías de penetración agrícola destrozadas, la Coro Churuguara, eso es un campo minado, está destrozado, los carritos que hacen transporte allí, al llegar tienen que cambiar el tren delantero, los camiones que sacan los productores para sacar sus productos cada vez es más caro porque tienen que gastar más en la movilización. Entonces, eso hace que ya no tienes que ofrecerle porque no te creen. Han pasado 20 y tantos años sin que le des respuesta a los ciudadanos, sin que la gente se pueda comunicar contigo y decirte abiertamente, porque es que han confundido unas cosas con otras para mantenerse en el poder, y todo aquel que dice, mira, en mi comunidad las aguas negras están corriendo por las calles, Sí. y es un problema de salud pública. Entonces es tildado de opositor, de apatria, una serie de cosas, pero es para justificar su ineficacia. Entonces, ante eso ya la gente está completamente convencida de que debemos vivir mejor, de que sí se puede vivir mejor, de que no es a través de este sistema que podríamos vivir mejor y desarrollarnos. Y esa es la radiografía político-social que hoy vive Venezuela. Hoy la gente, en algún momento, cuando hicieron listas, Venezuela vio listas donde te botaban del trabajo si no aparecías allí, donde se hacían listas para marchas y si no asistías, no ibas el lunes a trabajar porque te expulsaban de tu trabajo, donde se utilizaba el terrorismo de Estado hacia el empleado público. Ya eso no está surtiendo efecto porque el mayor miedo que hoy tienen los venezolanos es que Nicolás Maduro se quede un periodo más y sea un periodo más de crisis, de dolores, de opresión, de no poder desarrollarse económicamente. Entonces, hoy los venezolanos por eso, con su profundo espíritu democrático, le plantean incluso una salida al gobierno nacional, que no debería desaprovecharla, que debería respetar las leyes y la Constitución y dejar en el terreno democrático la decisión de la gente. Sí. Ahora, ¿tú crees que en el acto de votación como tal, en la votación como tal, yo no creo que se puede hacer trampa si no participa el contrincante, ¿no? Se dice que cuando la Asamblea Nacional Constituyente, incluso Smartmatic, le dio su Hizo un balón de orejas comunicado. al chavismo porque hicieron trampa ellos mismos, pero estaban solamente ellos. Claro. Pero puede el chavismo, repito, no en el acto de votación como tal, considero que ahí no se hace trampa, considero yo, habiendo representantes Claro. de todos los sectores.
Pero antes, recuerda que el chavismo siempre usa las cuestiones que si eres empleado público, usa recursos del Estado, las cadenas de radio, o los medios del Estado los usa para sus campañas, carros de instituciones del Estado, los puntos rojos con los cuales amenazan o obligan a la gente a pasar por allí. Hay maneras de que el chavismo haga trampa. Ellos saben que están perdidos. Aquí todo el mundo sabe, en Venezuela todo el mundo sabe que el chavismo, no solamente Maduro, es el chavismo como tal, no gana esta elección. Yo lo he dicho ni con trampa, pero hay posibilidad de que el chavismo haga trampa. Mira, no tienen, y te voy a decir por qué no tienen. Todo hoy pesa en contra de ellos. Y te voy a decir por qué. Primero, que el 600K, esa plataforma, ese plan 600K tan ambicioso, nos va a permitir tener el padrón electoral completo. Eso va viento en popa. Eso está armonizado, trabajado y concretado para que tengamos representantes en todas las mesas del Estado y del país. Por muy alejado que sea el centro, allí vamos a tener nuestros testigos electorales, nuestros miembros de mesa. Eso está allí. El ciudadano organizado para garantizar de que su voto sea respetado y sea contabilizado. Que por cierto, en los últimos tiempos fue una debilidad de la oposición, porque a mí a veces, yo tengo años en esto y algunos dirigentes políticos me decían, no, que el chavismo me compró los testigos. Y dice, ¿qué testigos Claro. tan sinvergüenza, ¿no? Ha tenido esa debilidad últimamente la oposición. Sí. Con ese 600K que propuso María Corina, Claro. ¿tú crees que eso estaría blindado? Está blindado. Mira, ese es el reto que siempre se ha tenido por condiciones de movilidad, por condiciones de llegar a algunos puntos, algunos centros de votación que son muy alejados, pero con el 600K, el 100% de las mesas va a tener garantía de veedores, de personas que van a cuidar los votos para que lo que allí se expresó Así es. sea lo que aparezca. Y lo que allí la gente votó sea lo que aparezca en el contador. Así es. Y eso es lo que queremos. Nosotros hemos apostado siempre a la democracia porque es un sistema que protege las libertades no solamente de un sector, de todos los sectores del país, porque la visión normal es que hoy en día una propuesta esté en el gobierno y mañana pase a ser oposición para que en otro momento pueda hacer otro planteamiento del país. Esa es la dinámica natural y normal de un país. No se puede plantear un escenario de que para toda la vida sea una sola tendencia política. Eso no existe, y sobre todo en Venezuela, en un país que tiene tantas bases democráticas. Lo que hoy en día vemos, que en elecciones pasadas veíamos cómo utilizan todo el aparataje del Estado Sí. para movilizar gente, cómo vemos carros oficiales de la empresa de agua, de la hidrológica, de Leoccidente, de Así es, Corpoelec, de todos los movilizando personas para votar. Eso lo que generaría es una gran indignación Quiero en la escuchar lo que gente. tú acabas de decir porque he escuchado en los últimos días el discurso el reelecto presidente Bukele en El Salvador, ¿no? Y entonces él dice, como que ufanándose, yo apoyo la gestión de Bukele, sobre todo porque, caramba, le ha devuelto la paz a su país, ¿no? La delincuencia la puso de rodillas, ¿no? La desarticuló totalmente. Pero él se ufana diciendo que ya la oposición no existe. Oye, pero en una democracia, la oposición, así sea para tirar piedra, así reclame cosas injustas, pero debe existir una oposición. Mira, totalmente. Y no solamente el tema de una oposición política, sino que quienes dirigen los destinos del país, que es producto de una elección en un sistema democrático, siempre tienen que colocar el oído en la protesta Así es. para generar una propuesta. Así es. O sea, Sí, un indicativo. aquí, totalmente, aquí no podemos que salen los maestros a la calle a pedir salario justo, salen las enfermeras y el sector salud a decir, no nos rinde nuestro salario para hacer nuestro trabajo, estamos a manos atadas porque no hay medicinas en los hospitales, y el gobernante de turno elija la opción de callar la protesta. Ese no debe ser el sentido. Los gobernantes tienen que saber que son empleados públicos y son empleados del ciudadano. Así es. Pareciera que se les olvidó, y eso lo digo regionalmente. Vemos cómo gobernador y alcalde andan con un séquito de escoltas que no permiten que la gente le haga propuestas y le diga lo que está pasando en su comunidad. Porque al final del día ellos están ahí para resolver el problema de la gente realmente.
y servir, Así es. estar al servicio Es un de la empleo de la gente. ciudadanía. Entonces, esa es la dinámica que debe haber en una ciudad. Mira, en el caso de Carirguana, vemos cómo en el país hay una recesión económica, una gran recesión económica, y producto de que los ciudadanos no tienen un poder adquisitivo importante para poder gastar y los comerciantes están produciendo prácticamente a pérdida. Aunado a eso, hay una política tributaria y de cobro de impuestos aquí en el municipio que está asfixiando a los comerciantes, que simplemente lo que está haciendo es que a diario cierren más Santa María, de que bajen más Santa María y se acaba el empleo en el municipio. Esa no es la vía en este momento. En este momento el Estado tiene que ser socio del comerciante. En este momento la municipalidad tiene que ayudar al comerciante a que mantenga su trabajo para que dé puestos de trabajo. Sí, pero también pasa que el municipio también lo hace para poder subsistir. Recordemos que yo tengo años diciendo esto, los 335 alcaldes de Venezuela se ponen de acuerdo para sacar al país adelante y no pueden, los 23 gobernadores se ponen de acuerdo para sacar al país adelante y no pueden, porque es una cuestión de política económica nacional, eso lo decide el gobierno nacional, el Así Estado es. nacional. La macroeconomía, pero acá en la realidad que tiene el municipio, mira, no puede cobrar, y eso está pasando en Miranda también, en Coro, que tú los problemas de deudas que tienes o los vacíos que tienes para resolver el dinero de la municipalidad, no le puedes meter la mano única y exclusivamente al comerciante, porque al final del día lo asfixia y en una empresa que cierre y tira a la calle 20, 30 personas que son padres y madres de familia, tienes un doble problema. Tienes una empresa cerrada y tienes una cantidad de ciudadanos sin empleo que deprimen la economía. Así es, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas. Monturas desde $20, pero eso es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con José Aular, coordinador regional de la Plataforma Unitaria en Falcón, es secretario político regional de Primero Justicia en Falcón. Por aquí tengo información, dice que Estados Unidos buscaría que Gustavo Petro medie con Maduro para lograr elecciones libres. ¿Tú crees que eso sea posible, que Petro tenga influencia sobre Maduro o sobre el chavismo? ¿Y a qué llaman elecciones libres? Las elecciones libres en todo caso serían
si se da la participación de María Corina Machado como candidata. Sí, fíjate, el mundo genera una reacción sobre lo que está pasando en Venezuela. Venezuela tiene hoy el foco de todos los países del mundo que apuestan a la democracia. Lo que hoy apuesta el mundo libre es que se respete lo que dice la Constitución. ¿Cuál es el ABC de lo que debe haber para unas elecciones libres? No solamente las condiciones para María Corina Machado, incluso hay sectores del mismo chavismo que hoy están siendo judicializados, Claro, como es el Partido Comunista, claro. que a través del tribunal les quitaron el partido y se lo dieron a otros directivos. Gente que tiene moral, ¿viste? Moral política. Como es incluso en un momento el PPT y otras organizaciones políticas que cuando han hablado, que han dicho estamos en desacuerdo con esta política, Tupamaro también. Tupamaro, fueron judicializados hace poco el partido Tupamaro. Entonces, cuando el mundo habla de elecciones libres, es las condiciones para todos, es las propuestas de todos que se respeten. Es un cronograma, como indica la ley electoral, que se coloque de una fecha a otra fecha el registro electoral permanente, que se abra el registro electoral. Mira, hoy en Venezuela, el poder electoral tiene una gran deuda con el país. Más de 3 millones de jóvenes están sin inscribirse en el registro electoral permanente para poder estar habilitados y votar en las próximas elecciones. En el caso de Falcón, solamente hay un sitio, que es en la Oficina Regional de Coro, Sí. para poder hacer ese proceso. ¿Cómo le pide a un joven que vive en Santa Cruz, Bucaral, o que vive aquí en Punto Fijo, ir a la oficina regional en horas de oficina, en horario de oficina, para poder inscribirse o cambiar de residencia? Son 3 millones de jóvenes, pero hay 4 millones de venezolanos que necesitan actualizar datos o cambiarse de residencia. Entonces, la misión, visión y objetivo del poder electoral es promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, que es el sistema democrático. Entonces, no lo está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque debería estar colocándose jornadas de inscripción en universidades, en terminales de pasajeros, en mercados municipales, en el centro de cada uno de los municipios, y rotándola para que la gente tenga la oportunidad de inscribirse y participar. Pero ¿por qué esta política de que no quieren que la gente no participe? Bueno, porque simplemente les da miedo de que los jóvenes de este país se expresen, les da miedo de que el venezolano común se exprese, y ante eso simplemente tienen secuestrado este proceso. Entonces, cuando el mundo habla de elecciones libres, habla de que se abra este registro, habla de que los venezolanos puedan cambiar de residencia, habla que se clarifique, como dice la ley, y se cumpla la ley, los cronogramas electorales, de que quienes estén a bien de inscribirse puedan inscribirse y participar libremente. Cuando hablan de elecciones libres, también hablan de que cese la persecución. 3 jefes de campaña de la compañera María Corina Machado están hoy en día detenidos y sus abogados no tienen información de dónde están detenidos, de qué le están imputando, y simplemente no tienen derecho a la defensa. Vemos cómo en días pasados a muchos compañeros les rayaron el frente de su casa con la frase esta furia bolivariana. Sí, sí. Y bueno, no es más que tienen pánico a la furia ciudadana. ¿Y cuál es la furia ciudadana? Que la gente quiere votar. Entonces, es como el boxeador que le tiene pánico al otro y dice que podría ganar, pero no se monta al ring. Entonces, hoy en día, el mejor consejo que puede seguir el gobierno nacional y Nicolás Maduro es que deje un lado al miedo y le abra la puerta al país a la democracia, a las elecciones, a la expresión ciudadana, que todo el que se quiera inscribir en el venidero proceso electoral se pueda inscribir y que la gente elija al final de la jornada electoral. Ahora, Blair, ¿a qué crees tú que se debe? Recordemos que el mentor político del chavismo ha sido Cuba. Fidel Chávez se lo pasaba en Cuba buscando directrices. Su hermano Raúl Castro también enviaba directrices al gobierno chavista, ¿no?, después de la muerte de Fidel. ¿A qué se debe que, ejemplo, claro, la dictadura de Cuba fue bastante dura, ¿no? Claro. Hubo muchos asesinatos, muchos fusilados. Acalló, desarticuló a la oposición. ¿A qué crees tú que, perdón, en Venezuela el chavismo no ha podido acallar a la oposición, que la oposición se mantenga viva y creciendo sobremanera?
¿A qué crees tú que se debe eso? Mira, eso se debe a un profundo espíritu democrático que está sembrado en el pueblo venezolano. Que se sembró en los 40 años de democracia. Mira, y no solamente eso. Venezuela ha sido siempre un país que cuando se le trancan las libertades, la busca y va en esa búsqueda hasta que consigue las libertades. Hemos visto cómo el pueblo venezolano siempre ha conseguido la ruta para vivir en libertad, en paz y en democracia. Cuando en Venezuela se presentaron momentos donde desde Cuba se enviaban armas y se planteaba un alzamiento, Venezuela detuvo eso. El pueblo venezolano condenó eso, porque el pueblo venezolano sabe que no es por la vía de la violencia que es la ruta para acceder al poder. Incluso esa es una tarea desgraciadamente no aprendida por el chavismo, por el madurismo, porque el madurismo sabe que las pretensiones a través de la violencia de llegar al poder no la pudieron concretar. Y para muestra el 4 de febrero, que hace poco que celebrar para Venezuela, porque fue un atentado contra la democracia y murieron cientos y miles de venezolanos en esa intentona. Pero ellos lo celebraban y ese es el mayor ejemplo, que no llegaron a través de las armas, no pudieron arrodillar las instituciones democráticas, llegaron después, producto de una elección, y eso debe ser aprendizaje para todos los sectores políticos de este país. Yo siempre, ayer he entrevistado al abogado Hugo Arias, ¿no?, en relación al tema del 4 de febrero, y yo siempre me he dicho, o fue la madurez de la democracia venezolana o la inmadurez de la democracia venezolana que permitió que Chávez, que había intentado dar un golpe de Estado, fuese candidato presidencial y incluso fue presidente y cambió la manera de hacer política en este país. ¿Fue un error de la democracia venezolana haber permitido eso? Mira, yo te digo, ese ejemplo es un ejemplo de un gran ejercicio y espíritu democrático de este país. Fíjate, se dieron varias cosas. ¿Cuál ejemplo? El hecho de que la democracia permitiera que Chávez fuera candidato. El respeto a los derechos humanos de los golpistas. El señor Hugo Chávez estuvo detenido en unas condiciones perfectas, donde se le garantizaba la visita de su familia, donde recibió a una cantidad de gente, y vemos cómo en ese momento las instituciones prevalecieron. Y no solamente eso, sino que después de haber dado un golpe de Estado, le permitieron competir libremente en unas elecciones abiertas, porque muchos dicen que fue un abuso del ejercicio democrático y de las libertades y terminó en lo que hoy vivimos, pero otros dicen que era necesario enviar un ejemplo para la región entera de la fortaleza de la democracia venezolana. Y te puedo decir que en el momento del golpe de Estado, como todos los sectores del país condenaron esa acción, cómo no importaba si eras de izquierda o de derecha, coincidían en que había que respetar la Constitución y las leyes. Una de las primeras manifestaciones del exterior fue la de Fidel Castro para con Carlos Andrés Pérez. Así es. Solidario con Carlos Andrés Pérez. Totalmente. Incluso en el ejercicio de la democracia, el presidente Pérez es enjuiciado y acató lo que todo dice el poder judicial del país y lo acató. Y hoy en día esos consejos se los damos a quienes hoy están en el gobierno, que sepan que no está mal ganar o perder, que el ejercicio de la democracia siempre es el mejor camino para el país. Comparando, Chávez se ufanaba mucho de sus conspiraciones, de sus reuniones conspirativas, y siempre se le dio mucha propaganda a eso, y lo vieron como algo positivo. Hoy en día se sataniza a quienes, desde las instituciones militares, que no debiera ser, ¿no?, pero en condiciones que no normales, ahí está, se sataniza a quien esté en contra, o sea, se habla de magnicidios contra el presidente Maduro, que no ha sufrido ningún rasguño. Entonces, si tú te lo pasas promoviendo una acción antidemocrática como un golpe de Estado, o no sé si puede ser antidemocrática o democrática, como un golpe de Estado, entonces hay moral para pedir eso cuando tú fuiste un golpista. Y además, las condiciones en ese entonces no le llegan ni por los talones a las actuales condiciones de los venezolanos. Fíjate, el 4 de febrero es una fecha para el país de que el país debe tener profunda reflexión sobre eso. Primero, ver marchar en días pasados
el 4 de febrero a militares ondeando banderas partidistas es muy triste para los venezolanos, porque los militares a cumplir la función establecida en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que los militares se retorne al sistema que había anteriormente, de que los militares no voten. Mira, yo creo que la expresión, o sea, expresarse como venezolano no le hace mal a la democracia que se exprese. Ahora, la beligerancia y la militancia partidista no puede existir en los cuarteles porque es sencillo. Estaría en desventaja una persona que tiene un fusil y otra persona que solamente tiene la Constitución en la mano. Entonces, realmente, hoy en Venezuela tenemos que hacer esfuerzos y votos todos por fortalecer el sistema de libertad, el sistema democrático. Así es. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra historia. A Venezuela le ha ido muy mal cuando se plantean conflictos violentos. Así es. Nadie gana Así es. en un conflicto violento, nadie gana en un escenario de guerra, nadie gana en un escenario de conflicto. Sí. Por el contrario, todos perdemos. Yo estoy de acuerdo con que como se habló antes, que los militares no voten. ¿Por qué? Porque la historia de Venezuela ha estado marcada por el militarismo. A partir del 59 hubo unos intentos que fueron fallidos anteriormente, pero a partir del 59 es cuando se instauró un gobierno civilista en Venezuela. Así es. Fueron los últimos 40 años de civilismo en Venezuela. Así es, y es por lo que hoy todos tenemos que apostar a que cada rol social se cumpla. Así es. El rol de la Fuerza Armada, Así como lo es. establece la Así es, Constitución, así es. es resguardar nuestra soberanía, Así es. es hacer cumplir las leyes. Es Resguardarla, el brazo resguardarla. secular. No convivir a un lado con irregulares colombianos, por ejemplo, ¿no? que hace años lo están haciendo aquí en Venezuela. Claro, y es el brazo secular de la ley. Así es. La Fuerza Armada es el brazo ejecutor de lo que dice la ley. Y en función de eso, debe eso cumplirse. No pueden pretender ser la guardia pretoriana Así es. de un partido político. Hoy la Fuerza Armada Nacional se debe poner del lado del pueblo venezolano, Ok. de la Constitución y de las leyes. Ok, hacemos el corte, pero vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Pico, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya nuestro último segmento, conversando con José Aular, es el coordinador regional de la Plataforma Unitaria en Falcón, es secretario político regional de Primero Justicia en Falcón. Tomando en cuenta estos cargos que tienes, aunque la coordinación de la Plataforma Regional, eso es en un lapso de dos meses, ¿no? Rotativo. Te estás estrenando en eso apenas, estás empezando. Así es. Has recorrido, me imagino, como secretario político regional de PJ, has recorrido gran parte del Estado. ¿O el Estado? Sí, el Estado completo. Okay. ¿Qué observas con relación a la reacción de la gente en cuanto a política, en cuanto a un proceso de elecciones próximamente en cuanto al chavismo? ¿Qué observas? Mira, ¿Qué has observado en el Estado de Falcón? Mira, nosotros estamos en constante contacto. Que por cierto fue un Estado bastante chavista, ¿no? Sí, totalmente. Y hemos estado en contacto permanente con todos los municipios del Estado, los 25 municipios del Estado, y recogemos cómo la gente está ávida de un cambio, está necesitada de un cambio. Claro. De un cambio político, de un cambio económico, social. Y está añorando volver a abrazar a sus familiares. Claro, la diáspora es impresionante, y eso que no es una diáspora solamente urbana o de sectores, no. Mira, en el pueblo más lejano de la geografía falconiana tienes a alguien llorando, un familiar que está afuera. Fíjate, en estos días, disculpa, vi por el Facebook una cuestión en el Facebook, así escrito en hielo en Estados Unidos. Un chamo, un jovencito, decía Moruy, yo soy de Moruy. Claro, en mira, los Estados Unidos. Mira, tú ves como gente del occidente, de Pedregal, que hoy vive en Europa, gente del Charal, que vive en Estados Unidos, gente de Moruy, que puede estar en Colombia. Vemos como aquí en la península, sobre todo, cómo esa mano de obra trabajadora de las compañías petroleras se fueron a otros países a buscar poder concretar sus sueños. ¿Y por qué? Porque esto no lo digo yo, esto es vivencia del paraguanero. Sabe que el trabajador petrolero lo que significaba, los beneficios, el sueldo que ganaba, lo que podía hacer, lo que podía soñar, lo que podía proyectar a futuro, y no es valorado porque el sueldo hoy en día es insuficiente y tienes que mantener una familia, tienes que seguir adelante, entonces te vas a otros países y quien pierde es Venezuela, porque se va a la mano de obra calificado, el talento, y algo importantísimo es que en la nueva visión económica, de lo más importante que tiene la economía es la idea, es el ingenio, es la propuesta del ciudadano. Fíjate, una idea de creación de un ciudadano, una propuesta, un emprendimiento, puede ser del tamaño de la economía de un municipio, inclusive, puede ser del tamaño de la economía de un estado. Entonces, eso se da cuando hay esa alianza estratégica entre el Estado y la idea, entre el ciudadano y el gobernante, y vemos cómo aquí le han dado la espalda al sector productivo del Estado. Mira, aquí los agricultores, los ganaderos, vemos cómo las vías de penetración están destruidas y vemos cómo el Estado no interviene en el proceso para poder promover y ayudar, primero, a abaratar los costos de los alimentos de los venezolanos. La gasolina, el diésel también entran ahí. Y segundo, imagínate por un momento una persona que tiene que prender una motobomba casi todo el día para regar su siembra. ¿De dónde saca el diésel? ¿Cómo hace para que le vendan? Pero después que le venden, pasar esa pipa por las alcabalas es como si estuvieras traficando. Entonces eso simplemente se transfiere al precio del producto. Eso termina pagándolo el ciudadano y el productor porque prácticamente están quebrados. Entonces, ante eso debe haber un Estado que intervenga en el proceso productivo. Debe haber un Estado que promueva la industrialización posible de nuestro Estado Falcón. Y miren, las capacidades que tiene el Estado Falcón son capacidades atípicas, son capacidades que no tienen incluso muchos países. Entonces, ante eso necesitamos definitivamente un gobierno que esté de la mano de las comunidades, que mejore los servicios públicos, que sea el aliado del sector productivo para de esa manera
sacar adelante y dinamizar la economía y pueda verse en la calidad de vida del ciudadano. Y sabemos que con el chavismo eso no va a ser posible. Ahora, tú ves el escenario de hoy parecido al escenario de 2015 cuando la oposición estaba unificada, sólida, firme, unida. ¿Lo ves igual? Mira, lo veo incluso mejor. Y lo veo incluso mejor porque no solamente es que la oposición venezolana, los sectores democráticos están cohesionados, sino que el ciudadano está claro en lo que quiere vivir, en lo que quiere para el país. Es quien decide. Y quien se equivoque, quien no dé la lectura a lo que el ciudadano plantea, le va a pasar por encima. ¿Qué significa María Corina hasta el final? Mira, hasta el final es una causa, es la causa de salir de esta forma de gobierno que nos ha puesto en la peor crisis de la historia de Venezuela. Que María Corina va a ser candidata y que María Corina va a ser presidente y que María Corina se va a salir del chavismo. Significa que María Corina Machado está cumpliendo el mandato de los venezolanos y es la capitana de este equipo, es quien va a llevar la estrategia, es quien nos va a llevar a puerto seguro. ¿Tú ves crees que ha cambiado la estrategia política cuando María Corina ahora es la que lleva el timonel? Mira, estos señores hay que boxearlo a las dos manos. Esta estrategia que ha ido llevando... Pero ha cambiado radicalmente la estrategia de la oposición. Pero no solamente la oposición, es que ha ido llevando la estrategia con su liderazgo a puerto seguro. Nos ha llevado a todos a un escenario donde el gobierno definitivamente tiene que darle unas elecciones libres al país. Al contrario, María Corina ha hecho que el gobierno, que el chavismo se acerque, o sea, esté en su propio terreno. Mira, María Corina Machado ha hecho que el gobierno tenga que seguir la agenda de María Corina. Al final del día el gobierno, sus voceros dicen algo en la mañana y se contradicen en la noche porque en esa dinámica los ha colocado María Corina Machado. María Corina Machado les ha infundido miedo en los huesos al gobierno porque en ella está la gran mayoría del pueblo venezolano y eso tiene en pánico a Nicolás Maduro Moro. Ok, bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, de verdad, desde aquí, dar las gracias a todos los factores democráticos que nos dan la responsabilidad en este momento para coordinar la plataforma y hacerle un llamado al pueblo paraguanero, al pueblo falconiano, de que sí es posible vivir mejor, de que sí es posible salir de esta situación, de que Nicolás Maduro va a ser derrotado en las próximas elecciones y definitivamente nos vamos a enrumbar a un país de libertades, de democracia, de progreso y con favor de Dios nos vamos a dar un gran abrazo con todos nuestros familiares que están fuera del país y vamos a honrar esa gesta histórica que esperamos todos los venezolanos. Bien, gracias a José Aular, coordinador regional de la Plataforma Unitaria Falcón, es secretario político regional de Primera Justicia Falcón. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.